Gracias, Nicolás. Efectivamente, estamos empezando la última edición de Diálogo Abierto del Presente 2023. Y vamos a hablar sobre varios temas importantes, sin duda. Por ejemplo, esta advertencia que ha lanzado Ocitran respecto a pérdidas millonarias que durarían retrasos en la línea 2 del metro de Lima. Pero esto debido a un dispositivo municipal. Vamos a conocer de qué se trata y por ello conversaremos esta noche con la titular de Ocitran, Verónica Zambrano. Iremos también a explorar un poco el tema del fenómeno El Niño, las consecuencias e impactos que está dejando en el sector agrario. Conversaremos con un dirigente, con el representante de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Daniel Lozada, pero además también el fenómeno El Niño y los cambios climatológicos originan mayor presencia de plagas en nuestro país. Y por ello, Ernesto Berrocal, que es especialista en plagas, va a estar con nosotros esta noche. Y como parte final también vamos a hablar de qué alternativas hay para viajar en este fin del 2023 e inicio del 2024. Estará con nosotros una representante del organismo de promoción de turismo interno PROM Perú para hablar justamente sobre estas alternativas. Esto y mucho más aquí en el Diálogo Abierto. Vamos ahora con el resumen informativo. Estamos ante una de las refinerías de conversión profunda más modernas de la costa sur del Pacífico y una de las 9 refinerías del mundo que cuenta con una unidad de tecnología FlexiCoxing. Esto la convierte en una de las instalaciones de más alta calidad mundial. No habrá un lugar en la tierra donde se puedan esconder. Es cuestión de tiempos, es cuestión de los protocolos y los procedimientos que realiza la policía a través de diferentes órganos de inteligencia para poder nosotros ubicar y detener a estas personas, sea quien sea, en cualquier momento y circunstancia. Tiene que dictar normas especiales para combatir la criminalidad, porque el principal problema que tiene el país es la delincuencia. Tenemos un problema de delincuencia y el problema de delincuencia es el principal, el más grave que se debe atender. Vamos al desarrollo entonces de Diálogo Abierto. Esta noche no está con nosotros Maite Vizcarra, le deseamos pronta recuperación. Y decíamos en la presentación que vamos a hablar sobre una alerta que ha lanzado justamente Ocitran, que es el organismo de supervisión de la inversión en transportes. ¿Qué ocurre? La línea 2, que acaba de ser inaugurada recientemente en sus primeros tramos, podría originar o tener como consecuencias impactos negativos en materia económica. Ello a raíz de la dación de una ordenanza municipal dictada justamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que de acuerdo a las especificaciones que se han conocido, estaría originando consecuencias o pérdidas de hasta 9 millones de dólares mensuales. Para hablar sobre esto y a profundidad, hemos invitado esta noche aquí en los estudios de TV Perú a la señora Verónica Zambrano, que es la presidenta del Consejo Directivo de Ocitran. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntenos, vayamos un poquito al inicio de esta situación. Hay una ordenanza municipal que está afectando justamente el tema del tren o del metro de Lima, de la línea 2. Sí, en realidad la historia empieza un poco antes, ¿no? Lo que sucede es que siempre todos los inversionistas se quejan y sufren una serie de problemas con las distintas entidades del Estado que muchas veces con criterios diferentes demoran o no dan autorizaciones y permisos que requieren para la construcción de esas grandes obras de infraestructura. Estamos hablando de obras de infraestructura como metros o puertos, aeropuertos, carreteras, en los cuales hay... Obras o megaobras, como se le conoce, ¿no? Claro, son obras muy grandes que requieren una asociación pública-privada entre el Estado y un privado y se otorgan concesiones. Correcto. Uno de esos casos es línea 2. Entonces, previendo esta situación que ya se venía dando, la ley de endeudamiento para el año 2024 lo que estableció era una excepción para todos aquellos proyectos priorizados
en el Plan Nacional de Competitividad, de Sostenibilidad para la Competitividad, que no son muchos, y entre los cuales está línea 2. ¿Y qué excepción estableció? Estableció la excepción de que no requerían autorizaciones o permisos municipales, precisamente porque se viene observando que ahí hay una gran demora. Lentitud enorme. Lentitud, ¿no? y además criterios casi. diferentes, porque a veces usted puede tener un cerramiento que colinda con 2 municipalidades y una tiene un criterio y otra tiene otro criterio para un cerco. Entonces, no es correcto que finalmente una obra que ya está aprobada en expedientes técnicos y que ya tiene un formato que no va a variar, requiere una autorización municipal que al final termina trazando la obra. Entonces, eso se estableció como una excepción en la ley de arrendamiento que iba a empezar a regir el primer día útil el 1 de enero de 2024. Pero hace unos días la Municipalidad de Lima, a través de su Consejo Municipal, ha aprobado una ordenanza en la cual declara que esta norma, que es un rango de ley, es inaplicable, ¿no? Que es inaplicable para la ciudad provincia de Lima y que hay prevalencia de las ordenanzas municipales. Estamos hablando de una ordenanza municipal que ha sido aprobada por el Consejo o acuerdo de Consejo, es decir, en una asamblea que se da semanalmente en la Municipalidad de Lima, o es una decisión propia, directa del alcalde metropolitano. No, es una decisión del Consejo que formalmente cumple con los requisitos legales. Ya. Pero en su contenido, en nuestra opinión, Afecta el trabajo. Y no es legal, porque ninguna entidad del Estado, ninguna entidad pública puede declarar la inaplicación de una ley del Congreso, ¿no? Para eso hay un procedimiento. No, pero además una ordenanza no puede estar encima de una ley. La ordenanza tiene rango de ley en su jurisdicción, pero no puede, si considera que hay una ley que le invade, hay un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. No es que cualquier entidad puede decir, para mí yo inaplico la ley del Congreso porque considero que no está bien. Para mí la ley está bien, pero en caso hubiera esta situación que yo lo puedo entender, que el Consejo haya considerado que no es correcta, tendría que haber ejercido los procedimientos regulares. Hoy día salió una norma similar de la Municipalidad del Callao, pero no llega al extremo de declarar inaplicable la ley del Congreso. Dice simplemente que hay prevalencia de las ordenanzas sobre cualquier otra norma. Que también nos podría llevar al final al mismo camino, de volver al escenario de la permisología que tanto demora. Ahora, ¿esta ordenanza municipal de qué manera está afectando ya o va a afectar a partir del 1 de enero la línea 2? Lo que pasa es que hay una serie de permisos que ya la municipalidad de alguna manera ha dicho que no va a renovar en estaciones que se vienen construyendo. Usted sabe que este proyecto tiene 35 estaciones, 5 están ahorita funcionando, hay varias que están construidas, pero hay muchas que todavía requieren terminar y tienen licencias pendientes. Y la más importante, que aún no inicia los cerramientos, es la estación 13, que es la estación central, que es la que está en Paseo Colón. Nosotros comprendemos el malestar del alcalde de Lima de que efectivamente un cerramiento siempre produce fastidio en los vecinos, incomodidad, pero si no hacemos el cerramiento no vamos a poder construir una obra como la del Metro de Lima, que es tan importante también para los ciudadanos, ¿no? Y que en su mejor escenario puede transportar cerca de 1.2 millones de ciudadanos por día. Entonces, el impacto efectivamente va a existir, pero también hay un beneficio mayor, y así es como se construyen todas las grandes obras en todas las ciudades, ¿no? Entonces, alguien me hacía recordar ahora que Alberto Andrade hablaba de paciencia cuando hacía sus obras. Claro. Y eso es lo que se le pide a los vecinos. Al es lo que estilo él... criollo, paciencia, hermanito. Sí, él tenía un video que hace Pero poco me lo el ha pasado. alcalde de Lima habla siempre de una Lima moderna, ¿no? Es su eslogan, la campaña. Incluso ayer en los anuncios que él ha hecho, ha anunciado la construcción de muchos puentes. Yo no sé cómo él haría los puentes sin cerramientos. Ahora, yo entiendo también que le preocupa que a veces los cerramientos de esta línea 2 han demorado más tiempo del previsto. Pero ahora la concesionaria ha presentado un proyecto en el que son 13 meses de cerramiento, no cerrar Garcilaso de la Vega, dejar siempre una parte abierta, cerrar Paseo Colón, pero 13 meses. Y nosotros como Citran estamos para garantizar que esos plazos se cumplan, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que no es cerrarse a no hacerlo, sino hacerlo de la mejor forma. Y a raíz de esta ordenanza el impacto va a ser económico. Hay otro problema, ¿no? Porque una vez que no se dan las autorización para esta estación o no se renuevan las autorizaciones en las otras estaciones que se vienen trabajando, se paraliza la tuneladora. Un día de parálisis de la tuneladora son $60.000 por día. Y si hay impacto en todo el proyecto que se paraliza también, son $300.000 por día. Entonces no estamos hablando de cantidades menores, al margen que este es un proyecto que ya lleva trazo y que debió terminar en el 2019.
O sea, estamos completamente fuera de plazos porque el Estado tuvo otro problema, que fue la entrega de terrenos. Entonces, nosotros somos muy entusiastas para pedir que vengan inversionistas, pero ese mismo entusiasmo tenemos que tener en la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, yo confío que efectivamente el Ejecutivo se va a acercar, entiendo, al alcalde para explicarle todos estos impactos que tal vez él no ha tomado o no ha tenido conocimiento a efectos de que esto se pueda revertir, porque de lo contrario lo que vamos a tener es otra vez un proyecto paralizado, ¿no? Con todos los costos que eso significa, que finalmente los paga el ciudadano también, porque este es un proyecto que no es autofinanciado, es cofinanciado. Correcto. Entonces, la salida viable en este momento es una conversación ejecutivo, municipalidad y Lima. Yo creo que el Estado siempre tiene que conversar en sus diferentes niveles, porque si el Estado no es un ejemplo de apertura, de conversación, ¿quién lo va a dar, no? Pero se podría ir al Tribunal Constitucional para definir también las Sí, competencias. claro, hay muchos mecanismos. Pero claro, Hay eso sería tiempo largo. constitucional, indecopio, en fin, hay Claro. muchos mecanismos, el mismo Poder Judicial, pero yo creo que no es la idea que entre el Estado nos demandemos, ¿no? Creo que lo mejor es encontrar el punto de compromiso de cada institución, de cuál es lo mejor que podemos lograr o hacer nuestra tarea para que esto sea, digamos, exitoso y mortifique lo menos a los vecinos, ¿no? Por eso nosotros como Citran propondríamos que esta, digamos, última presentación que hizo la concesionaria de solamente cerrar 13 meses Colón, dejar una vía abierta en Garcilaso de la Vega, se cumpla, porque el alcalde con todo derecho podría decir, a mí me dicen 13 meses, pero ¿qué garantía tengo que lo van a cumplir? Bueno, nosotros como Citran podemos garantizar que esos plazos se van a cumplir, ¿no? El ministerio también hará su parte, ATU hará su parte, todos ponemos nuestra parte, pediremos paciencia a los vecinos y avanzaremos en la obra. De llegarse a un acuerdo en ese aspecto, es decir, en respetar estos plazos de 13 meses del cierre del Paseo Colón, estamos hablando de un embotellamiento impresionante realmente. Para eso existen los planes de desvío, para eso existen personas que conocen del tema, ¿no? Hay un plan de desvío propuesto por la concesionaria que probablemente la municipalidad lo pueda mejorar, ¿no? Ya, ese sería, digamos, un punto importante, un avance significativo, porque ahí va a estar una de las principales centrales. Es una estación Es el importante. punto neurálgico, me parece. Son Es gran 35 parte- estaciones. es uno de los Esta es corazones. importante. ¿Por qué es importante? Primero, porque es parte de la ruta crítica para que la tuneladora no se detenga, ¿no? Con los costos que le he comentado. Pero aparte es una estación importante porque conecta con el metropolitano, ¿no? Entonces los vecinos no tendrían que irse caminando como 1 kilómetro hacia Arica con todos los peligros que eso implica, sino podrían hacer la conexión ahí en esa estación. Si esa estación no se construye, vamos a tener que, va a pasar por ahí de largo el tren, vamos a tener que hacer una modificación al contrato para que se pueda trabajar en lleno y no vamos a tener el beneficio del ciudadano de utilizar esa estación para hacer la interconexión, que esa es la riqueza de un sistema de metros, que hay interconexiones subterráneas que evitan riesgos de subir a la superficie, de que evitan costos de tiempo, etcétera. Claro, una obra como la que vemos nosotros cuando estamos en el extranjero, ¿no? De ese nivel, que realmente los peruanos nos lo merecemos. Por en supuesto. Este momento. Muchísimas gracias por habernos explicado esta controversia realmente, que esperemos el 2024 pueda empezar ya distinto, Exactamente. como usted lo decía, sin que el Estado se pelee con el propio Estado. Y lo importante es que el gran ganador sea el ciudadano, los hombres y los peruanos. Usted lo ha dicho. Los hombres y mujeres de a pie. Muchísimas gracias, Ok, señora gracias. Zambrano, por haber venido esta noche, por habernos explicado de manera bastante didáctica lo que ocurre y que, por favor, nuestras autoridades logren llegar a un acuerdo, un consenso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Momento de ir a una pausa aquí en Diálogo Abierto y al retorno vamos a analizar los efectos del fenómeno El Niño, sobre todo el impacto en la agricultura en el sur peruano. Con esto y más, volvemos aquí en TV Perú. Volvemos aquí a Diálogo Abierto para hablar sobre los efectos que deja el fenómeno El Niño. Mientras en el norte ya se sienten las lluvias propias además de la estación, pero con mayor intensidad por este fenómeno mundial, vamos a ver qué ocurre en el sur, porque allí el tema de la falta de agua, es decir, lo contrario, las sequías van a predominar, aunque en las últimas horas se han producido precipitaciones en varias zonas del sur. El impacto básicamente en el sector agrario. Y para ello vamos a conversar de inmediato vía Zoom con el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, don Daniel Lozada. Señor Lozada, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, por favor, cuéntenos cuál es el panorama en la zona sur, en Arequipa concretamente, en cuanto a la producción agrícola.
Ricardo, acá tenemos dos momentos importantes. Hasta hace un par de días, la temperatura ha sido muy alta, estamos 2,5 grados centígrados Ujú. sobre la media en la región Arequipa. Tenemos en las cuencas reguladas, hablemos de la cuenca más importante, el río Chili y la cuenca del río Colca, Majes Iguazú, al 50% de restricción de agua. Contamos con la mitad de la dotación de agua normal. Hace 3 semanas, el río Tambo estuvo sin agua. Nuestro amado Tambo, que tanto significa para Arequipa, no tuvo recurso hídrico ni siquiera para regar lo mínimo ni alimentar de agua y bebida a los animales de producción de leche y de carne. Hace 3 semanas entró el río Tambo, hace 3 semanas entraron algunos riachuelos, algunas quebradas en la región, y a partir de anteayer ya está lloviendo copiosamente en la cuenca del río Chili. Ujú. Eh, Vemos que las represas del sistema regulado ya están cargando, y en la cuenca del río Colca, la cuenca de Majes Iguaz 1, también ya está lloviendo desde anteayer. Vemos que los volúmenes de agua en las irrigaciones han aumentado. Estas son buenas noticias, ¿no? En medio de toda la situación difícil. Son muy buenas noticias porque la disminución en la cosecha en la región Arequipa, el área de mi competencia, ha sido dramática. Contar con la mitad de dotación de agua obligó a sembrar la mitad de los terrenos cultivables, obligó a que el 50% que se logró sembrar Ujú. afrontara temperaturas sobre la media normal, en la cual proliferaron los hongos radiculares, los hongos de raíz, proliferaron los hongos foliares, los hongos de hoja, lo cual redujo las producciones en más de un 20%. Y los volúmenes producidos en la región Arequipa, obviamente, se han visto seriamente dañados. Y agradecemos y estamos muy felices por que ya está lloviendo. Ahora, ¿y qué le han dicho los especialistas? Porque entiendo que hoy se entregaba ya el último informe de ENFEN, que es el organismo encargado justamente de todo este mecanismo de seguimiento al fenómeno del Niño. Esta tendencia, estamos hablando de lluvias temporales, la situación va a cambiar, no va a ser tan dura como se preveía. ¿Tiene alguna última información sobre ese tema? Sí, acabamos de leer un reporte de Cenami Ujú. que va a llover en la costa, en la Sierra Alta y Sierra Media, desde Tumbes hasta Tacna, eh, hoy día 29 y mañana 30, Ujú. curiosamente, en las zonas más altas, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en nuestra región Arequipa, lo cual nos brinda, como repito, tranquilidad y sobre todo saber de que estamos en otro escenario, en, el- en las condiciones actuales podemos producir alimentos normalmente y obtener rentabilidad y la capitalización que Claro. lamentablemente estas altas temperaturas nos han quitado. Señor Rosada, claro, pero esas son probablemente lluvias que quizás se produzcan, como usted lo estaba explicando, en las próximas horas o en los próximos días. ¿Qué va a pasar en adelante si se, digamos, se continúa o se produce ya estos pronósticos en el sentido de escasa cantidad de precipitaciones sobre gran parte del sur, más aún con el efecto del anticiclón del Pacífico Sur? El anticiclón del Pacífico Sur, según lo informado Ujú. tanto por el CENAMI y la NOAA, va a reducir los efectos negativos de este fenómeno del Niño costero y global que estamos enfrentando. Ojalá que se cumplan los pronósticos y que llueva en la zona sur del Perú, tal como sucedió en el fenómeno del Niño del 2017, que tuvimos lluvias en la parte media y en la parte baja de nuestra región Arequipa. Estuvimos muy asustados porque no llovía en la zona de represas, la parte alta, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero gracias a Dios, en ese año 2017 llovió las 2 últimas semanas de marzo, en importante cantidad, lo cual permitió que las represas llenaran y tengamos un año normal, un poco más eh, importante estas lluvias finales que nos hicieron competitivos, hicieron de que todas esas pérdidas ocasionadas por las lluvias
en las zonas agropecuarias no sean tan fuertes como temíamos. ¿Tiene alguna proyección de estas lluvias que se están produciendo ahora? ¿En qué porcentaje podrían llenar justamente estos grandes almacenes de agua? Mira, actualmente tenemos Estas el represas. sistema de represa del río Chili al 40% y la represa de Condoroma, que es la represa única y principal de Majes Iguas 1, está llena al 30%. Esto es una buena noticia porque si las lluvias empiezan desde ahora, probablemente en marzo, que es donde suelen acabar la temporada de lluvias, logremos llenar nuestras represas. Perfecto, le agradecemos mucho por este contacto. Ojalá que la situación cambie porque eso va a ser bueno para la producción agraria y no tendremos que declarar en emergencia el agro. Muchísimas gracias por habernos contado lo que ocurre en este momento en Arequipa, don Daniel Lozada, presidente de la Sociedad Agrícola de esa región. Muchísimas gracias, buenas noches y feliz año 2024. Ricardo, gracias a ti por la entrevista y sobre todo tener conciencia que la declaratoria de emergencia no es solución para nada. Es una herramienta para buscar soluciones sobre el trabajo conjunto entre el Estado, los productores agropecuarios, en todos los niveles del gobierno, local, regional y nacional. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias también. Pero el fenómeno del Niño y las altas temperaturas, casi 2 puntos adicionales que tiene como calentamiento el mar peruano, origina también que el impacto no sea solo en cuanto a lluvias, no sea solo en cuanto a precipitaciones que generan desborde de ríos, sino que también este calentamiento trae otras consecuencias, otros impactos, como por ejemplo la aparición de plagas en nuestro país. Así que vamos a hablar sobre este tema, sobre este impacto también, sobre esta nueva arista del fenómeno del Niño con el señor Ernesto Berrocal, que es especialista en plagas de productos y servicios agroindustriales. Señor Berrocal, gracias. Buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hace algunos meses conversábamos en la radio y usted nos contaba justamente de los que podía originar estas consecuencias del fenómeno del Niño y aparecieron ya algunas plagas justamente en el norte. ¿Cuánto se ha diversificado ello? Tú sabes que el verano trae como consecuencia siempre la proliferación de mosquitos principalmente. ¿Qué es lo más característico? Es lo más característico. Zancudos, mosquitos. Exacto, ¿no? Que se viene muy pegado con lo que es los sistemas de almacenaje de agua de manera inadecuada. Y esto se da porque obviamente hay un sistema que se deprime en el caso del sistema de agua y desagüe. Entonces la gente tiende a almacenar el agua y muchas veces de manera inapropiada, lo que facilita la proliferación de zancudos. Es por eso que en el verano más las altas temperaturas hacen que estos se desarrollen rápidamente, ¿no? Claro, el calor es un buen... Sí, acelera los procesos biológicos de desarrollo de los... Ahora, pero además de mosquitos, de zancudos, ¿qué otras plagas tenemos? Definitivamente las moscas, tenemos cucarachas, los sistemas de, cuando se ven afectados, los sistemas de hábitats naturales, de roedores, por ejemplo, podemos tener un avistamiento mucho más grande de ratas y ratones. O sea, no son las zonas, podemos llegar esto a las zonas urbanas. No solamente urbanas, sino también agrícolas. Pero obviamente donde más lo sentimos nosotros, que estamos en la zona urbana. Pero el agricultor también se ve afectado, ¿no? Porque hay un sistema hídrico que afecta a las plantaciones, ya sea por mucha presencia de agua en el norte o de poca presencia en el agua como en el sur, como lo mencionabas anteriormente, ¿no? Correcto. ¿Y cómo actuar frente a esto? Lo principal es tener capacitación en prevención. Yo creo que la limpieza es básica, tener un sistema adecuado de eliminación de residuos y que las municipalidades y los gobiernos regionales hagan su parte recogiendo adecuadamente estos residuos y no se acumulen, porque una vez que estén acumulados obviamente son atrayentes para las plagas. Y el otro punto, el factor principal es evitar la acumulación inadecuada de agua, ¿no? Yo venía para acá, pasé por Surco. Estas lluvias que han pasado hace poco, ha hecho colectas ya en zonas, en recipientes, en floreros, de agua emposada, imagínate. No, en las propias calles también. Sí, en las propias calles. Y entonces esto puede generar a la larga aparición de zancudos y posteriormente podríamos tener casos de dengue como los tuvimos en marzo de este año, ¿no? ¿Cuán necesarias son fumigaciones en zonas de mucho riesgo o alto peligro? La fumigación, como la mal llamada fumigación, porque en realidad es una desinsectación, en realidad debería ser el paso final. El último ya. El último. El paso inicial es la prevención.
eliminación de reservorios de agua de manera inadecuada, eliminación de residuos para poder evitar estos atrayentes, tener sistemas de tapar los envases que van a servirnos como reservorios de agua. Y obviamente ya el último paso sería el tema de la desinfectación, la aplicación de químicos, que debería estar siempre dirigida o manipulada por personal experto capacitado. Evitar siempre el hacerlo uno mismo, que podría tener consecuencias más graves, ¿no? Ahora, ¿con qué frecuencia se deben de limpiar justamente los estantes donde se deja, por ejemplo, agua, en las zonas donde el servicio no es permanente, donde se almacena agua, mejor dicho? Sí. A ver, el almacenamiento de agua agua para las casas normalmente deberían limpiarse con una frecuencia de 6 meses, que es lo que se regula. Ahora, depende mucho del tratamiento, el uso de agua que haya. Y estos tanques deberían estar con tapas adecuadas, evitar tener rajaduras o roturas, porque eso podría permitir el fácil paso de los insectos que dejan ahí los huevecillos y se reproducen, como te digo, en verano con mucha facilidad. Y esto se acorta en el tiempo de vida de estos. Así que evitar estas roturas, tener tanques bien sellados, bien tapados, limpiarlos adecuadamente cuando se vacíen, aprovechar con escobilla, rascarlos y luego verter el agua que vamos a utilizar, ¿no? En algunos casos también se le ingesta cloro. ¿Es necesario ello? Es lo ideal porque eso va a permitir evitar que los zancudos puedan reproducirse ahí y otro tipo de microorganismos tipo bacterias, virus u hongos, así que de hecho es un mecanismo que utiliza el Ministerio de Salud y debería utilizarse con frecuencia en las medidas que ellos recomiendan, ¿no? Ahora, estos trabajos de prevención, ¿sabe usted si se están haciendo en las zonas donde ya están produciéndose lluvias y que van además con altas temperaturas? Mira, el gobierno anunció hace poco que ya estábamos preparados, pero hemos visto en las imágenes hace poco calles inundadas con una lluvia que no había sido todavía ni siquiera fuerte o torrencial, ¿no? Así que yo creo que todavía tenemos cosas por hacer. ¿Esto abre posibilidades de que se reaparezcan nuevos casos de dengue? Totalmente. Definitivamente, sistemas deprimidos, cuando pasa esto, hay sistemas deprimidos de agua y desagüe, entonces la gente se ve obligada a colectar agua. Y es ahí donde se produce el problema, ¿no? Tú colectas agua dentro de la casa y el problema está dentro de la casa en la transmisión o la posible transmisión de dengue. Y no solo eso, cuando tenemos calles inundadas con agua estancada, también podemos tener problema de leptospirosis, que se transmite a través de la orina de las ratas. Entonces, no sé si tú recuerdas que en el verano veíamos que niños chapoteando en el agua como si fueran piscinas. Eso es muy peligroso porque podría transmitirse esta enfermedad a través de heridas o cortes que pudieran tener. La chikungunya también, ¿no? También. Por el tratamiento con el agua podríamos tener Zika, chikungunya y dengue, ¿no? Claro. Es decir, donde hay gran acumulación de agua es preferible evitar que los niños o que los adultos también tengan algún tipo de contacto. También, muchas veces nos vemos obligados a cruzar estas calles. Lo ideal es estar cubierto con botas. O plástico. De manera adecuada el agua llega hasta la cintura. Para evitar el contacto con parte del cuerpo y si estas tuvieran algunas lesiones, el riesgo se incrementa, ¿no? Correcto. Porque en muchos casos vemos a gente que, por ejemplo, cuando hay grandes inundaciones, cargan a otros haciendo una suerte de puente caminante, sí, ¿no? Sí. Pero no saben a lo que se exponen. No sabemos. Y están con el torso desnudo en muchos casos. Exacto. Es el problema al que nos enfrentamos. Es una enfermedad silente que nosotros no la reconocemos inmediatamente, que pasa desapercibido porque se confunde mucho con síntomas febriles, entonces podría pasar desapercibido, pero tendría que llevarse a un centro médico para el descarte de esta enfermedad, ¿no? Correcto. ¿Han aparecido nuevas especies, nuevos insectos en los últimos tiempos a consecuencia de estos cambios climatológicos? Mira, lamentablemente no tenemos información al respecto porque no se hacen estudios al respecto, pero 2 grados centígrados, que es más o menos lo que tenemos ahora de variación, permite un abanico de nuevas especies que se introduzcan de manera primero casual y luego ya perentoria en las zonas, en cualquier zona que pudiéramos tener, ¿no? ¿O que vienen también desde el norte? Que pudieran venir no solamente del norte. Cerca de la línea ecuatorial, que las temperaturas son altas. Y estamos en un mundo que está en constante intercambio y movimiento, así que no es de extrañarse que pudiéramos tener nuevas especies o que nosotros también pudiéramos enviar nuevas especies a otros lugares, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a ello, sobre todo las poblaciones que ya estén siendo afectadas por las lluvias,
por las altas temperaturas y en donde se produce acumulación de agua, muchas veces en las calles, ¿no? Sí. En donde hay tantos huecos, tantos hundimientos, o en lugares en que también pues, el agua tiende a acumularse. Y esto es importante, Ahí ¿no? La prevención es sumamente importante. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a don Ernesto Berrocal, especialista en plagas de productos y servicios agroindustriales del Perú. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Diálogo Abierto. Y al retorno les vamos a contar detalles de qué hacer en este feriado largo. Así que vamos a hablar con un representante de PROMPERÚ. Vamos a nuestro nuevo bloque aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Bueno, mañana se inicia ya un feriado largo en el Perú a raíz justamente de las fiestas de fin de año e inicios del 2024. En el sector público, además, se tendrá también el día 2 de enero como no laborable. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué posibilidades de recibir el nuevo año fuera, por ejemplo, de Lima o fuera de la localidad donde usted se encuentra? Vamos a hablar justamente sobre ese tema con la subdirectora de Promoción de Turismo Interno, PROMPERÚ, los viajes domésticos que podemos tener, con Lisbeth Corrales. Señora Corrales, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por el espacio para poder a través de su plataforma llegar a todos los peruanos que seguramente están con las maletas listas para salir a tomar unos días de descanso, ¿no? Bueno, con las maletas para viajar y otros para darlo, correr en torno a la manzana del barrio para poder justamente hacer más viajes el próximo año. Pero a ver, ¿qué propone PROMPERÚ? ¿Qué tenemos cerca a las diferentes localidades para hacer turismo doméstico o turismo interno? Sí, bueno, Ricardo, en principio comentarte que en definitiva este feriado largo que ya empieza, bueno, muchos han ya salido el día de hoy a diferentes partes del Perú, ¿no? Se proyecta que se van a movilizar aproximadamente 1.3 millones de viajes a nivel nacional, con lo cual se estaría generando aproximadamente 200 millones de movimiento económico en lo que significan los viajes, lo que definitivamente va a sumar a la reactivación turística de este año, que está cerrando con muy buenos resultados para el turismo interno, ¿no? Y ante tu pregunta, definitivamente que el Perú pues es muy diverso, ampliamente reconocido por su diversidad cultural, gastronómica, natural. Así que si bien ya el fin de semana largo ha empezado, seguramente que habrán muchos peruanos que aún no han decidido, ¿no? Dónde viajar o seguramente quieren salir cerca de Lima. Y aquí hay que recordar de que hay muchas opciones para poder salir, no solamente de Lima, que ahora hablaremos, sino también que nos miran de todas partes del Perú, poder invitar a que salgan de su lugar de residencia para visitar las rutas cortas que se tienen desde cada región, ¿no? Si hablamos de Lima, por supuesto, el estudio de intención de viaje que hace poco ha publicado Mincetur nos dice pues que la mayoría de limeños, que es uno de los principales mercados emisores a nivel nacional, se va a desplazar a lugares muy cercanos a su ciudad de residencia, Lima, y el norte chico es también uno de los destinos que vamos a preferir, ¿no? Si bien en estas fiestas buscamos sol, buscamos playa, muchas familias salen a buscar sitios para acampar, pues tenemos una larga costa que puede albergar nuestras vacaciones, así que los invito a todos también, ya que el sur normalmente son los destinos que más congregan, poder salir de Lima hacia el norte chico, ¿no? Hacia Cobaral, Huacho, Vegeta, Supe, Caral, todas las playas del norte chico y por qué no también llegar seguramente en movilidad propia o en
movilidad interprovincial hasta Ancash, hasta las costas de Ancash, donde vamos a encontrar unas playas bellísimas en Guarmey, en Casma, que son muy conocidas por ser muy tranquilas y pueden ser visitadas por muchas familias, sobre todo que viajan con niños pequeños, ¿no? Que son ahora el público pues que ha salido, ya terminaron las clases, empezó la época de vacaciones escolares, y pues todos los papás seguramente estamos muy preocupados por saber a dónde llevar a nuestros hijos. Pero definitivamente también invitamos a que podamos conocer nuestro Perú. Si usted nos está viendo desde Trujillo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no salir a conocer también ciudades y regiones cercanas? Los trujillanos tienen, por supuesto, una diversidad cultural, pero también natural, y ahí muy cerca a Trujillo tienen las Islas Huañape, un lugar muy similar a las Islas Ballestas, donde también se puede pasar un día conectando con la naturaleza, pero también definitivamente Pacasmayo, una playa muy frecuentada por los trujillanos. Y si seguimos al norte, ¿por qué no visitar Lambayeque, que más conocido por su gastronomía, que todos los peruanos estamos deleitados con la gastronomía norteña? Lambayeque nos ofrece pues también, más allá de los museos de talla internacional, nos ofrece también áreas naturales como el bosque de Pomac, ¿no? Donde vamos a poder visitar distintos recorridos, podemos hacer excursiones en bicicleta, recorrer la ruta de la miel, el algarrobo, poder visitar también diferentes zonas donde se observan aves. O sea, Ricardo, tenemos mucha diversidad. Efectivamente. Sí, señora Corrales, usted nos ha dado una casi toda explicación de los puntos que tenemos como alternativa. La oferta turística es realmente impresionante en el Perú, es decir, quienes están en la costa, sierra o selva, tienen alternativas cercanas, pero el tema es la seguridad para que la gente pueda ir. Y claro, los paquetes turísticos, ¿cómo está en este momento la venta de paquetes turísticos? Sí, Ricardo, mira, es muy importante también poder recordar a todos los turistas nacionales que ya están saliendo o que están pensando salir, que para tener una experiencia memorable, agradable, ¿no? Viajemos seguros e informados, ¿no? Y es vital que podamos conocer las plataformas formales que existen para poder elegir o por lo menos informarnos, ¿no? Si finalmente el peruano es también tiene un patrón de consumo de manera independiente, pero también los invitamos a poder, por un lado, visitar la plataforma de Ituque Planes, que es una plataforma de ProPerú al servicio de todos los peruanos para poder, uno, informarse definitivamente sobre qué destino elegir, qué atractivos, pero también tenemos una muy buena base de empresarios turísticos regionales, ¿no? Que forman parte de esta plataforma. Más de 400 MIPES turísticas están adheridas a la plataforma, y hablamos de servicios turísticos como agencias de viajes, hablamos de hoteles, de otros servicios turísticos para tu viaje, y es importante entrar porque además la plataforma, y en especial para este fin de año, ha puesto a disposición más de 100 ofertas de viaje, ¿no? Y lo hacemos ingresando en la plataforma. En la plataforma de ProPerú. A www.ituqueplanes.com, ¿no? ituqueplanes.com, y ahí van a poder encontrar ofertas y descuentos también en distintas secciones, ¿no? Vamos a poder todavía encontrar, hay tiempo para poder hacer esta búsqueda, tomando en cuenta que estamos ya en este inicio del feriado largo. Tú sabes que hay muchos peruanos que generalmente solemos viajar y no tenemos muy claro qué actividades realizar al lugar donde hemos llegado, ¿no? Y ahí en Ituque Planes no solamente van a encontrar viajes estructurados, sino también excursiones, por ejemplo. Hay excursiones del día desde 90 soles, entonces es una vía, pero también, por supuesto, si ya usted se encuentra, no sé, si usted llegó a Cajamarca y usted no tiene mucha idea de qué atractivos turísticos recorrer, pues también invitarlos a visitar el servicio de iPerú, que es el servicio de información y asistencia turística,
que tiene más de 40 puntos de información turística a nivel nacional en 21 regiones, o sea, estamos en casi todo el país, que tiene oficinas físicas al cual el turista puede acudir y generalmente están ubicados muy cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Con lo que es fácil poder ubicarlos, pero también cuenta con un servicio de WhatsApp informativo las 24 horas, los 7 días a la semana, para que no solo puedan informarse de temas turísticos, sino también si tienen una emergencia, una consulta o algún servicio que requieran averiguar, pueden contactarse con este equipo humano altamente calificado para poder orientar al turista nacional y extranjero, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la plataforma de Tuqueplanes, que es una plataforma para planificar tu viaje, encontrar ofertas, servicios turísticos, pero también el servicio de información y asistencia al turista, justamente para que podamos tener un viaje seguro e informado, ¿no? Correcto. Lisbeth, una consulta final, y usted seguramente debe estar al tanto. ¿Cómo se ha movido el 2023 en cuanto a turismo interno? ¿Cuánto hemos viajado? ¿Cuánto hemos conocido nuestro país y hemos aprovechado estos feriados largos? Bueno, el turismo interno ha tenido un muy buen año, un muy buen 2023. Nosotros esperamos cerrar ya en aproximadamente 37 millones de viajes a nivel nacional. Definitivamente nos estamos acercando ya a las cifras prepandemia. En el 2022 tuvimos 27 millones de viajes, con lo cual, si hacemos la comparación al año anterior, estamos hablando de más o menos un 27% de crecimiento. Todavía tenemos que, por supuesto, seguir trabajando para recuperar las cifras prepandemia. Hacia el 2019 teníamos aproximadamente 48 millones de viajes por turismo interno, con lo cual ya este año estamos muy cerca de recuperar las cifras. El turismo interno se mueve ya muy bien este año, y también es importante recordar, Ricardo, que el turismo interno es finalmente quien termina dinamizando las economías locales. Cuando nosotros viajamos, estamos comprando una artesanía, estamos consumiendo local, estamos contratando transporte, taxis, entonces estamos definitivamente todos colaborando con la reactivación económica del sector turístico y de nuestro país, ¿no? Y que ojalá continúe con ese crecimiento el próximo año. Estamos seguros que eso va a ser así porque, bueno, hay alternativas y ofertas para todos los bolsillos. Muchísimas gracias, Lisbeth Corrales, en su calidad de subdirectora de promoción de turismo interno de PROMPERÚ, y seguiremos a la orden cada una de las recomendaciones que nos ha dado, sobre todo para buscar alternativas en esta temporada, además que vienen también de vacaciones con los chicos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Por supuesto. Y éxitos el próximo año. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, llegamos a la parte final de Diálogo Abierto. Terminamos esta edición, termina el año y termina una serie de programas en los que a través de TV Perú hemos dado diversos temas. Nuestro compromiso para seguir con esa misma mística, con ese mismo trabajo el 2024, y para que cada uno de sus anhelos, usted que los ve en sus casas, usted que está también en las diversas plataformas de TV Perú, pueda gozar de un 2024 con mucho éxito. Nos vemos. Buenas noches y hasta el próximo año.